Hola, buenas tardes, buenos días, por aquí, por la ciudad de Caracas, Venezuela. Bienvenidos todos quienes se están conectando a este live. Hola a todos, gracias, bienvenidos por estar aquí, bienvenidos. Vamos a conversar hoy un tema súper interesante con el profesor Mario Sabán. Él, para los que no lo conocen, es un investigador de temas místicos, y ha escrito innumerables libros, es profesor de Cábala, y el tema que vamos a tratar hoy, de verdad que es un conocedor profundo de los temas de la mística de Jesús. Lo vamos a invitar porque son las 12:59, que ya va a ser la 1 de la tarde, ya lo vamos a invitar. Cecilia, Qué ¿cómo, bendición. cómo estás? ¿Cómo Gracias. estás, Cecilia? Estás en Venezuela ahora, ¿no? Sí, sí, Cecilia Sara. Sara Cecilia. ¿Cómo Recuerda, estás? Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Ay, felices de tenerte aquí, Mario. No sabes la alegría, de verdad, la emoción que tenemos todos acá, de tenerte acá con nosotros. Es una bendición, de verdad, Mario. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, gracias. muchísimas gracias. El tema que vamos a hablar hoy es súper interesante, que es las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret, las enseñanzas de la Cábala. ¿Fue realmente Jesús un cabalista? Recibió enseñanzas de la mística judía, como siendo él judío. Todos estos temas vamos a conversarlos en esta entrevista. Para quienes no lo conocen, el profesor Mario Sabán, o doctor Mario Sabán, es un investigador, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar temas místicos. Él es abogado de profesión, pero ha hecho varios doctorados en filosofía, en psicología, en teología, en matemática aplicada a las ciencias, en antropología, es decir, es un experto en muchísimos temas relacionados con la mística y la historia en general. Posee además una escuela de Cábala, de la cual yo me siento orgullosa de pertenecer al diplomado de Cábala. Ha escrito numerosos libros que tienen que ver con el tema de la Cábala, de Jesús, de la transición del judaísmo hacia el cristianismo. Y bueno, ya con esta presentación breve, pues que no, de verdad que es mínima para todo lo que él sabe. Ya le damos entrada al profesor Sabán. Yo le tengo una pregunta. Eh, Tenemos como invitados o como participantes en nuestro live a personas de diferentes religiones, católicos, cristianos, evangélicos, judíos. eh, y la pregunta que te hago, Mario, es, ¿qué le dirías tú? ¿Qué mensaje dirías tú de manera transversal a todas estas personas que te están escuchando hoy? Bueno, mira, en verdad sucede una cuestión que me parece muy curiosa y que tiene que ver quizás con mi biografía, aunque yo no quiero ser autorreferencial para hablar de este tema, pero queda claro que durante muchos años, antes de ingresar en la mística, me dediqué, como tú bien dices, a esa transición de una parte del judaísmo al cristianismo. Y digo una parte del judaísmo al cristianismo porque otra parte del judaísmo se mantuvo, como todo el mundo sabe, judía, y por lo tanto de ese pueblo de Israel, de ese judaísmo del siglo I, un grupo se dividió y finalmente desarrolló lo que nosotros hoy conocemos como el cristianismo. A ver, yo te diría, y por qué digo que tiene que ver con mi biografía, tiene que ver con mi biografía porque cuando yo leí por primera vez el Nuevo Testamento, para mí mal llamado Nuevo Testamento, después si quieres hablamos de por qué creo que está mal llamado Nuevo Testamento, cuando leí por primera vez el Nuevo Testamento dije, nunca encontré un libro tan judío como el Nuevo Testamento. Es decir, que yo como judío me llamó poderosamente la atención. Como tú sabes, yo vengo de una familia judía, padres, abuelos, bisabuelos, no sé hasta dónde se puede remontar. Tendré sospechas de que para la época del Imperio Romano quizás algún romano se habrá filtrado,
porque mi familia es judía italiana en una rama. Entonces yo cuando investigué, profundicé sobre el pensamiento de Yoshua de Nazaret, en realidad me volví más judío que antes, porque comprendí la Torá de un modo mucho más universal. ¿Y por qué? Porque, y te digo que fíjate, ¿no? Qué curioso, qué sincronía, que cuando termino el judaísmo de Jesús, yo ya estaba totalmente inmerso en mis investigaciones de Cábala. Y yo digo que es curioso porque con los años esa conexión yo no la tenía. Yo había aparcado el tema histórico por una parte y el tema místico por otra, y no les encontraba en principio como un nexo. Pero sí lo que me sucedía, y con el tiempo, es que cuando yo impartía clases de Cábala o leía a cabalistas de toda la historia judía, yo decía, pero esto me suena, esto yo lo había leído en algún otro lado, y coincidía con muchísimas enseñanzas de Jesús. Claro, a partir de ese momento se fue haciendo consciente de que indudablemente Jesús no solamente era judío, no solo era un rabí judío, sino que también tenía un componente muy grande de mística. Y cuando tú vas al tema principal de todas las parábolas de Jesús, que es la cuestión de la proclamación del reino de Dios, tema que nosotros en la Cábala y en toda la tradición judía lo llamamos la rectificación del universo, el Tikkun Olam, llegas a la conclusión de que Jesús de Nazaret fue un rabino que se especializó en el Tikkun Olam, se especializó en la proclamación del reino de Dios, del reino de los cielos o de la rectificación. Quiere decir que cuando nosotros desde la Kabbalah estamos permanentemente estudiando el tema de la rectificación del universo, bueno, le agradezco a mi esposa Marisa que ha entrado, le mando un beso porque está un poco con neumonía, está pachucha, como se dice en México, así que le mandamos un beso para que Seguro se que sí, recupere. que se ve pronto, porque después la entrevisto a ella. Muy bien. Entonces, yo te diría que Jesús era judío, no cabe duda. Ya debatir si Jesús era judío o no, no tiene casi ningún sentido. Jesús es un rabino judío, tampoco tiene lugar a debate, porque al propio Jesús se lo llama maestro, se lo llama rabí en el texto del mal llamado Nuevo Testamento. Con lo cual también, tampoco hay lugar al debate. Pero cuando tú empiezas a investigar y a analizar el contenido del mensaje de Jesús, te estás dando cuenta que ese contenido es mística judía pura. Es decir, cuando el 80-90% de sus parábolas tienen que ver con el reino de los cielos y la rectificación del universo y la rectificación ética de la humanidad, te das cuenta que fue un maestro del Tikkun Olam, de la redención del mundo. Por eso digo, un rabino especializado en la redención del mundo. Pero no solamente este punto. Si vas a otros puntos, vuelves a encontrar Cábala. Por supuesto, hay muchos investigadores que dicen no podemos llamar Cábala en el siglo I porque la Cábala como tal aparece en la Edad Media. Pero bueno, no llamemos Cábala, llamemos la mística judía, si quieres, porque todavía quizás no se denominaba la Cábala la mística judía en el siglo I, pero ¿qué es lo que encontramos? Muy, muy, muy mal analizado luego por el cristianismo posterior, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando él dice en el capítulo 10, yo y el Padre somos uno. Cuando está diciendo esto, que parece que, luego decían los judíos lo atacaron porque se hizo Dios, ese es un concepto del bitul, de la aniquilación, un concepto de la debekut, de la unidad, de la adhesión con Dios, que lo tiene Abraham Abulafia y que lo tiene toda la mística hebrea y que lo tiene el Hasidut y que tiene el hasidismo. Pero claro, como lo dijo Jesús en el siglo I, y probablemente nadie lo entendía, porque fue un místico avanzado para la época, y se necesitaron 20 siglos para entender lo que dijo este hombre, ¿no? Como rabino. Claro, uno se pone a pensar y dice, pero este hombre hablaba de bitul, hablaba de la unidad con Dios. Claro, luego viene el cristianismo, monopoliza esta unidad de Jesús con Dios como única, como que nadie puede acceder a esta unidad, y aparece el dogma de la encarnación. Pero claro, cuando mucha gente a mí me pregunta, bueno, pero el judaísmo cree de que Dios encarnó a Jesús, claro que sí, porque Dios encarnó en todos. Dios encarna en todos, con lo cual no es que solamente el judaísmo cree que Dios encarnó en Jesús, es que Dios encarnó en todos. Es decir, todos nosotros
somos parte del Mesías. Como dice la Hasidut, somos chispas del Mesías, y por lo tanto somos todos encarnación de Dios. Con lo cual, no es que el judaísmo no crea en la encarnación, el judaísmo cree en la encarnación global, la cábala cree en la encarnación global de Dios. Como Por el lo tanto, tema cuando del él... Mesías, Mario, que el tema del Mesías da mucha tela que cortar. Para la época del siglo I, digamos que, como dices tú, existe mucha desinformación, ignorancia muchas veces a la hora de tratar estos temas. Y la gente te habla sobre el tema del Mesías desde el punto de vista religioso, pero también hay un Mesías político, que Claro, pero justamente esa es la diferencia. el problema que aquí tenemos, no sé si llamarte Cecilia o llamarte Sara, tengo un problema con tu identidad. Pero bueno, el problema que nosotros tenemos realmente aquí es que tenemos que analizar tres visiones. Esto es un triángulo, pero yo te diría que es el peor que el triángulo de las Bermudas, el triángulo que tenemos que analizar. Porque tenemos por un lado el judaísmo, por el otro lado el cristianismo, por el otro lado Jesús. Ver a Jesús desde el judaísmo del siglo XXI es difícil, es un error, cometemos un error, porque el judaísmo en el siglo XXI lo ve como un cristiano. Ver a Jesús desde el cristianismo es un error, porque Jesús era judío. Por lo tanto, en la actualidad tenemos un grave problema. Ni la teología judía ni la teología cristiana pueden ver a Jesús porque ya están involucrados en 20 siglos de debate, en 20 siglos de discusión. Por lo tanto, realmente para comprender a Yeshua de Nazaret hay que borrar 20 siglos de discusión y tratar de entender qué estamos leyendo cuando leemos qué dijo Yeshua de Nazaret. Es decir, hay que borrar al cristianismo como que no existiera y hay que borrar al judaísmo en los últimos 2000 años, que fue perseguido por el cristianismo y por lo tanto muchos judíos creen que Jesús es cristiano. Entonces, muchos judíos y cristianos creen que Jesús es cristiano. Muchos judíos creen que Jesús creó el cristianismo, muchos cristianos creen que Jesús creó el cristianismo, y entonces a partir de tanta ignorancia de ambas religiones, el debate se vuelve muy peligroso porque son debates de dos teologías que se distorsionaron a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, hay que limpiarse de judaísmo y limpiarse del cristianismo para entrar a leer directamente lo que dice Yeshua de Nazaret. Entonces, tomemos un libro, el libro del judío Levi Ben Alfeo. La gente, cuando yo digo el libro del judío Levi Ben Alfeo, dice, ¿de qué está hablando este hombre? No entiendo nada. Bueno, el judío Levi Ben Alfeo la gente lo conoce como San Mateo. Pero a mí no me gusta hablar de San Mateo, porque el señor Mateo nunca se llamó San Mateo, se llamó Levi Ben Alfeo. Entonces, primero hay que tomar el libro de Levi Ben Alfeo y hay que sacarle el nombre de San Mateo, porque San Mateo nunca lo llamaron San Mateo. Cuando tú tomas el libro de Levi Ben Alfeo, lees que el rabino Yeshua de Nazaret, en el capítulo 5 de este libro, en el versículo 17, dice, no pensáis que he venido a abolir la Torá ni los profetas, he venido a dar cumplimiento. Entonces, partimos de la base, un rabino del siglo I que dice que vino a cumplir la Torá. Si lo veo desde el cristianismo no observa la Torá, entonces no lo puedo ver del cristianismo. Y si lo observo del judaísmo, como el judaísmo agregó 2000 años de tradiciones, que son tradiciones fuera de la observancia de la Torá del siglo I, tampoco lo puedo ver desde ahí, porque también lo tengo distorsionado. Entonces hay que hacer un trabajo de limpieza teológica, en cierto sentido, para llegar a entender el judaísmo de Jesús, porque lo estamos mirando muy distorsionado. Totalmente. Lo estamos mirando muy distorsionado, porque tenemos esos 2000 años de debate. Entonces, Sí. ¿Jesús fue un rabino? Sí, fue un rabino. ¿Jesús fue un judío? Claro que sí. ¿Jesús fue un místico? Claro que sí, porque fue un místico absoluto del tema del Tikkun Olam. Se rodeó de judíos, eligió judíos en su camino. Así. Ni pensó en proclamar ningún reino de Dios a los gentiles. Eso lo va a hacer Pablo luego, y lo va a hacer de manera diferente. Y hay muchas diferencias entre la teología de Pablo y la teología de Yeshua de Nazaret, pero muchas. Sí. Porque Jesús en ningún momento dice, yo voy a morir por los pecados del mundo. Esto lo inventa Pablo. Entonces, el cristiano actual es una persona que desciende teológicamente de las interpretaciones de los padres de la iglesia a las interpretaciones de Pablo sobre la figura de Jesús. Quiere decir que el cristiano actual tiene como dos velos. Los padres de la iglesia
te sacas este velo, la interpretación de Pablo, te sacas este velo y llegas a Jesús. Pero es que cuando llegas a Jesús te das cuenta que estás siguiendo a un judío. Entonces, claro, en este sentido, el cristiano tiene que sacarse a los padres de la iglesia y tiene que sacarse la interpretación de Pablo que difiere de la interpretación de Yeshua de Nazaret, porque el objetivo de Yeshua no era la unión de los gentiles, era la proclamación del reino de Dios, del Tikkun Olam. Así es. Fíjate, vamos aquí a dar una información que muy poca gente la sabe. En el campo de la cábala, Mario y su secreto. Va a dejar de ser secreto, va a dejar de ser secreto porque igualmente la pueden leer en los libros de Aryeh Kaplan, está en la introducción del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan para aquellas personas que quieran buscarlo. Y lo interesante es que a principios del siglo I, yo te diría fines del siglo I antes de Cristo, había un tal Menahem el Esenio, que tenía un grupo de sabios que estudiaban secretamente ya temas místicos. Había un grupo que trabajaba en Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, y otro grupo secreto que trabajaba en Maaseh Merkabah. Estamos hablando de año 30, año 20. Siglo I. Con lo cual estamos totalmente en la misma época que la predicación de Yoshua. Y probablemente estos grupos secretos tenían una antigüedad mucho mayor al año 20 o al año 30. Por eso podemos remontarnos al siglo I antes de Cristo. Ahora, ¿dónde estaba la base de estos grupos? ¿Dónde estaba la ciudad base? La ciudad base de estos grupos estaba en Emaús. ¿Y por qué Emaús es importante? En la historia de la cábala es importante porque uno de los discípulos de Menahem el Esenio, que va a ser Neunia Ben Akama, va a ser el que dice la tradición, que probablemente sea el creador del primer escritor del Bajir y del Sefer Yetzirah. Quiere decir que se remontan a los sabios de la Kabbalah, ¿sí? El Bajir, se remonta al siglo I, se remonta a la ciudad de Emaús, ¿ok? Se remonta a la ciudad de Emaús, y la última vez que a Jesús se le ve resucitado es camino de Emaús, que desaparece. Ok. Entonces aquí hay un tema. Claro, aquí hay un tema que poca gente lo conoce. Primero, la gente judía que investiga la cábala no relaciona esto con la historia de Jesús porque no la conoce. Y la gente cristiana que estudia la historia de Jesús no relaciona esto porque no sabe que los principales grupos de la cábala oculta del siglo I, de la mística judía más oculta, se encontraban en Emaús. Que Yeshua de Nazaret desaparezca en camino de Emaús quiere decir que desapareció entre los grupos secretos que estudiaban la cábala y que van a ser los que van a, por primera vez, de alguna manera revelar el Sefer Yetzirah y el Bajir. Claro. María, esa era una de las preguntas que yo te tenía, porque yo leo tu libro, Jesús y la Cábala, y veo otros escritos, digo, pero ¿dónde están? O sea, Jesús estaba en el siglo I. ¿Dónde está Neunia Ben Hacaná, por favor, y el Bahir? ¿Dónde está? O sea, él ha tenido que tener influencia, obviamente, de esta sabiduría, o sea, es algo, y en ninguna parte aparece, como dices tú, falta tanta investigación, hay tanto desconocimiento de estos temas místicos. Claro, pero fíjate lo que estamos diciendo, que esto hay que unirlo, porque el que está leyendo la introducción del Sefer Yetzirah de Kaplan, si no proviene del mundo cristiano, no se da cuenta de esta sincronía, de esta correspondencia de años y de lugar. Es decir, estamos hablando, los esenios, según ya las investigaciones del doctor Adolfo Reutemann, gran amigo, al que le envío un gran saludo, los esenios ya trabajaban temas de Kabbalah. Entre los esenios, indudablemente, Juan el Bautista estuvo por ahí, dando vueltas a la misma región. Antes, digamos, de que Yeshua vaya a Galilea, se encontraba también en la misma región. Ahora, fíjate que Yeshua, después de resucitado, se dice que iba camino de Emaús y no iba camino de Galilea, porque en realidad su grupo principal estaba en Galilea, no estaba en las afueras de Jerusalén. Problema arqueológico es que para los arqueólogos hay 3 Emaús diferentes.
Pero de todas maneras hay una que es la habitual, es que seguramente, a mi modo de ver, Yoshua tenía alguna relación con estos grupos. Y por otra parte, entender que si Menahem el Esenio estaba en Emaús, los esenios no solamente se encontraban, como habitualmente se cree, en los alrededores del Mar Muerto. Seguramente había grupos esenios en Jerusalén y en otros sitios, sobre todo en Jerusalén. Se dice que había un grupo esenio también dentro de Jerusalén. Que no te extrañe que indudablemente ese grupo esenio tuviera contactos con el grupo de Yoshua cuando fue el Pesaj y se hizo la Pascua antes de la muerte de él. Es decir, Yeshua de Nazaret se movía en todos los grupos, no había un grupo definido. Se movía con los esenios, con los fariseos y con los saduceos. De hecho, fíjate que se movía también con José de Arimatea, es decir, que se movía con gente del Sanedrín. Y la pregunta que uno puede tener es, pero ¿cómo puede ser que se supone que el hijo de un carpintero va a estar con gente del nivel del Sanedrín? Sí, pero hay que recordar que Miriam, la madre, provenía de una dinastía muy importante de Cohen Gadol, de sumos sacerdotes. El abuelo de Jesús era Joaquín, que pertenecía al grupo saduceo. Imagínate. Entonces, lo que hay que también comprender de que por parte de padre, bueno, era hijo de un carpintero, pero por parte de la madre tenía un linaje muy importante. Su abuelo Joaquín, y esto está en los apócrifos, aparece con un hombre muy rico, unido a la casta sacerdotal. Aquellos mismos sacerdotes que después van a hacer esa locura con Anás y Caifás, en ese proceso sumarísimo que se lo van a pasar a los romanos, pero que en realidad Anás y Caifás saben de que él es nieto de Joaquín, es decir, que por línea materna él es nieto de un sacerdote del templo de Jerusalén. Entonces, primer punto, por línea materna tiene relación con los saduceos. Segundo punto, por sus estrategias intelectuales tiene relación con los fariseos, y es fariseo porque puede moverse en el ámbito de la discusión de la halajá. Sí, Pero de los siempre debates en los en las debates con los sinagogas. fariseos, ¿no? Claro. Pero siempre lo que él hace, que es en general lo que van a hacer muchos de los mekubalim, muchos de los cabalistas posteriores, es poner el tikkun olam en la cúspide de la interpretación de la Torá. El reino de Porque el problema que tenemos es cuando decimos Torá, ¿qué decimos? Es decir, acá tenemos un problema con respecto al concepto de Torá. Porque una cosa es entenderla como ley y otra cuestión es entenderla como un manual de instrucciones para el aumento de nivel de conciencia. lo oculto, Mario, lo oculto de la Claro, pero lo oculto tiene relación con el aumento de nivel de conciencia. Exacto. Lo que no está oculto es la ley formal, la ley literal, que se aplica de manera, podríamos decir, mecánica, litúrgica, que sería la ley exterior. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de Tikkun Olam, estamos hablando de un cambio interior. Estamos hablando de Teshuvá, de Tikkun personal. Y fíjate que en casi todas las parábolas y en los encuentros que tiene Yoshua, lo tiene con alguien en particular, la samaritana, Zaqueo, es decir, tiene encuentros personales pidiendo la rectificación, el joven rico que él pide que quiere ser perfecto. Es decir, si lo sacamos de las parábolas, los encuentros personales de Yoshua con la persona no es la obediencia a la Torah en términos legales, en términos de la halajá. Es la interiorización de la Torah en términos de conciencia. Entonces, el problema que tenemos acá, y 2000 años después seguimos teniendo el mismo problema, 2000 años después seguimos teniendo el mismo problema, donde en el mundo judío de manera formal se ve la parte exterior, como lo sucede en el mundo católico con el derecho canónico y lo que sucede con los luteranos cuando leen el texto bíblico que quieren ser literales de lo que están leyendo, que nadie logra interiorizar. Hasta el propio San Pablo se daba cuenta cuando dijo la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando Pablo está diciendo la letra mata, el espíritu vivifica, está diciendo no vayas a la letra porque detrás de la letra hay un espíritu que vivifica la letra. Entonces, lo que está diciendo Pablo ahí es cábala pura, es mística judía, es tú tienes que ir a la conciencia interior de la persona para que la conciencia interior de la persona cambie, porque si no la ley está muerta. Es decir, yo cumplo con la ley, pero yo no cambio. O peor, yo puedo manipular la ley al servicio de mi falta de conciencia.
Es decir, a veces no siempre la conciencia va con la ley. A veces sabemos que la ley puede ser manipulada a Claro, favor de estar en contra de la conciencia. así es. Por lo tanto, cuando hay un rabino como Yoshua y toda la tradición de la Cábala lo aprueba, es decir, todos los que estudiamos Cábala y la practicamos y la experimentamos, y decimos, la Torah está en tu corazón, no estamos viendo una ley exterior que se impone desde fuera, de si la leche con la carne y con toda la parafernalia que en general se viene complicando y cada vez más, si el dentífrico, la pasta de dientes es cayer o no cayer. Bueno, se llega a unos niveles de Así leyes es. exteriores, de alguna manera, donde lo que me salva es el cumplimiento exterior. Entonces, fíjate, yo te diría por dónde caminó el judaísmo y por dónde caminó el cristianismo. Y cómo se alejaron del mensaje. El judaísmo caminó por la observancia legal exterior. Yo observo lo que los rabinos han proclamado y por lo tanto si observo esa mecánica ya va bien. El Sí, cristianismo caminó por lo que dijo Pablo. Te salvás si tenés fe en que alguien murió en la cruz por tus pecados. Jamás Jesús dijo esto. Con lo cual quedó como una fe teórica sin experiencia, porque no era la experiencia de la acción. Era una fe teórica desvinculada de la acción. Es decir, que podías matar a alguien, creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y se terminó. Entonces, por la vía de interpretación de Pablo, que creo que Pablo igualmente está mal interpretado, porque Pablo sí, hablaba de emuná, no hablaba de la fe como se entendió luego. Con lo cual habría que reivindicar a Pablo en el concepto de la emuná judía, de una confianza que tiene características de acción, no características totalmente teóricas. sí, claro. Entonces el cristianismo caminó por una fe sin obras, Teórica, una fe totalmente teórica. teórica. El judaísmo caminó por una ley exterior y la conciencia interior quedó dentro de lo secreto, dentro de la mística judía. Es decir, quedó totalmente. Y claro, a Yeshua de Nazaret no lo entendió nadie. ¿Y por qué no lo entendió nadie? No lo entendió nadie porque en realidad él lo que estaba de alguna manera proclamando es la teshuvá personal, la redención del mundo, el cambio interior, y poco le interesaba de lo que pasaba en el exterior. Y por ese motivo, cuando él muere, desaparece de escena, es que nadie entiende bien cómo seguir sus enseñanzas. Así es, Estaban muy desorganizados, así porque, es, porque el camino místico es un camino individual. así es. Entonces, del camino individual que propone la Kabbalah y que propuso también Yoshua de Nazaret, se Sí, quiso crear una organización religiosa. Es decir, que en realidad la organización religiosa solamente se podía construir con una dogmática, y eso se lo trajo Pablo. Es decir, Pablo estructuró al cristianismo como una ideología. No se dio cuenta. Él lo que quería era estructurar la entrada de los gentiles al judaísmo, pero no importa. así es, así Pero le dio es. estructura. Jesús no le dio estructura, porque Jesús no tenía la idea de que tenía que darle estructura a nada. Él no No, estaba pensando en una estructura. Él era un utópico que en realidad lo que pensaba es que la gente tenía que cambiar su conducta. así es, Es decir, que si alguien quiere definir el reino de Dios es indefinible, porque ¿qué es el así reino de es, Dios en términos de una definición? Es una así situación es. completamente interior. Entonces estamos hablando de un rabino que no lo entendió nadie, que la religión que se fundó a partir de él se estructuró en una ideología que tiene que ver con Pablo y no con él, y que los que lo entendieron fueron los místicos judíos, los cabalistas. Porque cuando tú estudias a todos los cabalistas a lo largo de la historia, coinciden absolutamente con las enseñanzas de Jesús. Es decir, cuando tú los estudias te das cuenta. Es decir, Nachman de Bratslav, la Itbodedut, el camino a la interioridad, tiene que ver con Yoshua de Nazaret. El Bitul, la aniquilación, la Debekut del Hasidismo, tiene que ver con Yoshua de Nazaret. Es decir, Yoshua de Nazaret está dentro de toda la tradición de la mística judía. Y Sí, creo que ha llegado el momento de no tener un tema tabú dentro del judaísmo y reivindicarlo. Yo lo reivindico. Podemos entrar luego a debatir si fue el Mesías o no. Yo no debato ahí porque no creo en ningún Mesías. Por lo tanto, estoy fuera del debate. El debate queda para cristianos y judíos. Yo estoy fuera del debate porque entiendo que el Mesías está en tu interior.
Ujú. Y en este sentido, hasta coincido con Yeshua de Nazaret cuando le preguntan dónde está el reino de Dios, y él dice, está entre Dentro de vosotros, vosotros. está dentro de vosotros. Y que cuando tú te pones a pensar que el hasidismo, el Baal Shem Tov, va a decir que cada uno de nosotros tiene la chispa del Mesías, es que el Baal Shem Tov está diciendo lo mismo que Yeshua. Cuando el Baal Shem Tov en el siglo XVIII dice que la chispa del Mesías la tiene cada uno de nosotros en nuestra alma, el Absolutamente. señor Baal Shem Tov en el siglo XVIII está repitiendo lo que dijo Yoshua de Nazaret en el siglo I. Entonces, ¿cuál es el problema de traer esta realidad ahora, estas investigaciones? El primer problema es que el cristianismo tiene un problema. Es decir, Muy el cristianismo grande. tiene un problema porque el cristianismo sigue a un rabí judío que predicó la Torá. Entonces, ahí hay un problema, no hay Nuevo Testamento. Fíjate por qué yo te dije al principio que estoy en contra de llamar al Nuevo Testamento Nuevo Testamento. Ajá. Porque si Yeshua de Nazaret dice que vino a observar la Torá, no está diciendo que él crea una nueva ley, un nuevo testamento. Esto no lo dice. Entonces, como no lo dice, ¿quién se inventó la palabra Nuevo Testamento? ¿Sabes quién lo inventó? Lo inventó un hereje, lo inventó Marción del Ponto en el ¿Qué año tal? 130, que Wow. además la iglesia lo expulsó. Es decir, Claro, la por iglesia supuesto. expulsó a quien creó la idea de decir que es un Nuevo Testamento. Ahí no hay Nuevo Testamento. El propio Pablo, en Romanos 11, en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, va a decir claramente que la alianza, es el versículo 28, si no recuerdo mal, la alianza con Dios es irrevocable. ¿De qué alianza hablaba? De la Torá, de la alianza de Israel. Entonces tienes a Jesús que observa la Torá. A Pablo dice que la alianza es irrevocable. ¿Y quién se creó un Nuevo Testamento? Sí, tanto Pablo como Jesús hablan de que no hay otro testamento nuevo. Lo Por inventaron supuesto. en el siglo segundo. En el Por siglo supuesto. segundo dijeron que ellos crearon un Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento, es la continuación de la alianza Por con supuesto. Israel. Por supuesto. Es una sola religión, o sea, ni siquiera religión, es una sola concepción de Dios, es decir, que ha sido pues dividida en dos partes, lamentablemente, porque, bueno, por múltiples razones. Pero Mario, mira, yo tengo una pregunta también que te quería hacer, que me parece súper hermosa, que es en cuanto al Padre Nuestro. Es una oración hermosa. Mientras leía tus libros, pues decía, o sea, hay tantas cosas que hacen clic. El Padre Nuestro que estás en el cielo, es decir, que estás en el cielo, estás en el Ein Sof, o sea, donde está la Cábala, pues, más allá del infinito, que es el creador de todo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, el Shema Israel. O sea, somos Bueno, uno, Dios no, es o a solo ver, uno. Eh, tú piensa lo primero. Lo primero es que en la Cábala uno de los puntos fundamentales, y lo dice Bulafia, nosotros estudiamos el nombre de Dios, el Yud Hei Vav Hei. ¿Qué dice esto? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, lo está diciendo Jesús. Ahora, ¿cuándo se entierra una persona muerta o en el judaísmo se recuerda a alguien fallecido? Se dice el Kadish, y en el Kadish se dice, sí, santificado sea tu nombre. Quiere decir que la santificación del nombre de Dios que Yoshua pone en el Padre Nuestro, nosotros en el campo de la tradición judía lo tenemos en el Kadish de duelo, que es la santificación del nombre de Dios. Y además, el Padre Nuestro, todos los judíos lo leemos en el Día del Perdón, en Yom Kippur, donde nuestro Padre Nuestro es un poco más largo, pero también decimos el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es una oración judía. así Es decir, es. la Y gente hasta cree que es una yo me oración. atrevería a decir que es cabalista, porque cuando dices, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es decir, estamos en Malhud, el reino de, o sea, el reino de Keter en Malhud, El reino de ¿vale? Keter que tiene que bajar a Malhut. Claro que sí. Exactamente, Claro que sí. ese es el árbol de la vida. Es decir, Totalmente. ahí Jesús pues te está diciendo que sí, que él fue un místico de la Kabbalah, llama a la Kabbalah, llama a la mística judía, llama a los secretos de la Torah, Sod de la Torah, llámala como quieras, pero es así. Lo Es que, se decir, de- lo que se llega a la conclusión 20 siglos después, que Jesús es un místico judío que a través de sus enseñanzas nos explicó secretos de la Torah. Olvídense del Nuevo Testamento, no hay Nuevo Testamento. así, Nuevo Testamento es un invento de un hereje que era además antisemita, era un antijudío, que era Marción del Ponto.
y que además Roma lo excomulgó, porque decía que el Dios que trajo Jesús es bueno y el Dios del antiguo era malo, lo cual contradice al propio Jesús, que dice yo y el Padre somos uno. Quiere decir que si el Dios del antiguo es malo y él es bueno, ¿cómo se unen en ser uno? Es decir, es una contradicción la encarnación. Como yo y el Padre somos uno, se une con el Dios malvado. Es una tontería. Si un cristiano dice, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo es bueno, ¿cómo Jesús va a decir yo y el Padre somos uno? Quiere decir que me unía a un Dios malo. Todos son contradicciones. Si no se comprende la raíz judía de Jesús, son todas contradicciones una detrás de la otra. Es decir, cuando Jesús se une a la divinidad en el Bitul, que es lo que en la Kabbalah es la aniquilación del alma, la sensación de que el alma se une con Dios, no es porque el hombre se está haciendo Dios. Era un rabino, no se iba a ser Dios. ¿Cómo este rabino se iba a autoidolatrar en el nivel de Dios? Para una persona judía, esto era idolatría, era imposible. Por supuesto, y él era una persona bastante humilde. Yo tengo una pregunta que me han hecho, que cuando él se decía que era hijo del hombre, porque claro, todos somos hijos de Dios, pero cuando él decía que era hijo del hombre, ¿qué significa eso, Mario? Bueno, esto significa Ben Adam. Ben Adam quiere decir, nosotros en la tradición judía sefaradí, cuando le decimos a alguien que éticamente está muy elevado, le decimos que es un Ben Adam, un hijo de hombre. Hijo de hombre quiere decir alguien que tiene una elevación del nivel de conciencia. Okay. Es completamente simbólico el título. Y todavía entre los judíos sefaradíes se dice en ladino, en judío español, Ben Adam. Se dice hijo de hombre. Mi abuelo, por ejemplo, me dice, tenés que ser un Ben Adam. Tenés que ser un hijo de hombre, claro. No quería que sea un hijo de un mono. No como Darwin, que desciendemos del mono. Hijo del hombre quiere decir una persona refinada en su nivel de conciencia. Cuando él está diciendo que hay que ser hijo de hombre, es que hay que ser un Ben Adam, un hombre de alguna manera que está trabajando su nivel de conciencia. Y por lo tanto, lo que él venía de alguna manera a predicar es el aumento del nivel de conciencia. Jamás pensó en fundar una nueva religión. Así es. Entonces, se ha creado una nueva religión de un rabino judío que aumenta el nivel de conciencia, claro. Ahora, alguien puede decir, bueno, lo dice Saban, lo dice el propio Yeshua, no lo digo yo. Es decir, no estoy inventando esto. Esto está directamente. ¿Y dónde está? Bueno, se puede ir a otro libro, San Marcos, capítulo 12, donde el propio Jesús se encuentra con un escriba, con un sofer, que le dice, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él le dice, Shema Israel. Es decir, no le dice la Trinidad, no le dice, crea en mí como el Mesías. El principal mandamiento es el Shema Israel. Entonces tenemos un rabino que vino a observar la Torá, un rabino que dijo el Shema Israel. Pero cuando decimos que vino a observar la Torá, vuelvo a reiterar, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué exactamente? ¿Qué estamos diciendo? La Torá, desde el punto de los secretos de la Kabbalah, es el manual de instrucciones para el aumento a nivel de conciencia. Lo que pasa que luego, a partir de la Mishnah y la Gemara, con la construcción del Talmud, los rabinos crearon el derecho, es decir, una serie de jurisprudencia, que es la halajá. Por lo tanto, hoy la mentalidad judía es creer que la Torá es estrictamente la ley. La Torá no es la ley, es una parte, tiene una ley, pero la Torá es la enseñanza para el aumento a nivel de conciencia. Entonces, hasta no definir de qué quiere decir la Torá, estamos ante un problema. Y hace 2000 años estamos en el mismo problema. Estamos en el mismo problema. Por eso no se lo entiende Jesús cuando él viene a observar la Torá, porque cuando él dice que viene a observar la Torá, no es estar mirando si la gente comía o no comía, comida prohibida o comida permitida. Estaba tratando de hablarlo en términos del Tikkun Olam, de la redención del mundo, de la rectificación de la conciencia, no de la obligatoriedad legal de lo que tiene que hacer. Por eso, tú te puedes fijar en la parábola del buen samaritano. Analizamos la parábola del buen samaritano. Primero, el samaritano no era judío. Segundo, el samaritano no era cristiano. Tercero, el samaritano, si no era judío, no estaba circuncidado. El samaritano, por lo tanto, no observaba la Torá. Pero en la parábola del buen samaritano él dice que al ayudar al herido, él alcanzó el conocimiento de la Torá. Por supuesto, porque su nivel de conciencia es muy alto y no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, cuando el samaritano está ayudando al herido,
El samaritano está observando la Torá. La pregunta es, ¿un samaritano que no es judío, ¿Puede un observar samaritano que no la podía ir al Torá? templo, cómo en esa narrativa, en esa gadá, en esa narración, Jesús está diciendo que observa la Torá? ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba diciendo es, no es judío, pero su nivel de conciencia está Obviamente. trabajando para la redención del mundo, para la Así rectificación es, universal. así es, Y así si es. Es que no trabaja para la... importa, no importa, no importa el nivel, la religión, no importa a qué sigas, lo importante es Porque Rabino trabajar el nivel de Jesús conciencia Porque interior. Rabino Jesús entendía la Torá como manual para el aumento de nivel de conciencia. No entendía la Torá como una ley que se impone. Así Volvemos, es. digamos, el nudo del problema está en, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando. La Torá dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Además, es un mandamiento importante porque dice que tiene premio. El único mandamiento que tiene premio es, honrarás a tu padre y a tu madre porque largos días tendrás en la tierra. ¿Ok? Eso está entre los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué sucede? Actualmente, alguna persona judía empieza a comer comida kasher, comida pura. Si el padre no come comida pura, hay gente que no va a la casa del padre porque no se come comida pura. Con lo cual, lo que están haciendo es deshonrar al padre y a la madre. Porque el padre no coma la comida pura o impura, un hijo no va a ir a la casa del padre, a la casa de sus padres, violando el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué diría el rabino Jesús hoy, 20 siglos después? Deja que tu padre coma lo que quiera, pero el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre primero, más allá de que tu padre coma marisco. Claro que tu padre puede comer marisco y si es judío no observa la ley que la compone la Torá. Pero tú, honrando a tu padre y a tu madre, en realidad estás observando la ética de la Torá, que es el Tikkun Olam, que es un nivel superior, porque Por estás tomando supuesto. la Torá como nivel de conciencia. Entonces, lo que está sucediendo aquí, esto es muy fuerte lo que está pasando 20 siglos después. 20 siglos después entendemos que el Sod de la Torá en realidad viene a ser defendido por Yoshua de Nazaret, malinterpretado por el cristianismo y deificado, divinizado. Quiere decir que el pobre Jesús de Nazaret fue hecho Dios por los cristianos, que no entendieron el mensaje, porque por Pablo creyeron que el mensaje y el mensajero era lo mismo, y en el mundo judío se quedó la ortodoxia con la observancia externa y no con los mandamientos fundamentales. Entonces, hay que volver al Sod de la Torá, hay que volver al Tikkun Olam, y señores, hay que volver a la línea de Hillel, a la línea de la moderación, a la línea del diálogo. Por eso yo muchas veces digo que estamos, Cecilia, en la época que yo la llamo la venganza de Shammai. Es decir, hoy están dentro de las religiones las líneas más duras. Y por ese motivo la gente se cansa de las religiones y se va al mundo espiritual. Porque la gente Exactamente. está agotada de la hipocresía de la religión. Es decir, si una persona no honra a su padre y a su madre porque su padre come una comida impura, es que no está volviéndose la Torá un manual de instrucciones para el aumento de nivel de conciencia. Se está volviendo la ley contra el aumento de nivel de conciencia. La Iglesia Católica no permite a los divorciados comulgar, no permite participar a los divorciados, pero ¿de qué estamos hablando? Hemos Sí, creado religiones que en realidad están contra el alma de las personas. Por lo tanto, las almas de las personas se están dando cuenta por su grado de alfabetización de estas manipulaciones. El siglo XXI va a ser el siglo donde las manipulaciones religiosas se van a terminar porque la honestidad ya es radical. Es decir, la honestidad es ya algo necesario. La gente está agobiada de la mentira, de la hipocresía. así La gente está es, agobiada. Mario, así Y es. la estructura religiosa ha sido un componente muy grande de hipocresías. Sí, Entonces, yo creo que pastores, rabinos y clérigos van a tener que revisarlo todo desde cero, ¿no? Lo digo sinceramente, porque se van a quedar sin sí. trabajo. Es decir, si quieren, te lo digo con todo el amor del mundo. Yo le digo a los rabinos, a los pastores y a los clérigos y a los imanes también del Islam, que se quedan sin trabajo en el siglo XXI si no se dan cuenta de que las almas libres quieren buscar la conexión directa con Dios, y eso es algo que no se va a poder parar, no se va a poder frenar. Es decir, no se puede frenar. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta. La gente 2000 años después ya despertó.
y Sí, a la gente Mario. lee. La Y gente Mario, lee. al escucharte, despiertan todavía mucho más. No, no, espero que no despierten tan rápido. Espero que Mario, despierten tengo una lentamente. pregunta. Mira, nos siguen de todas partes, nos siguen de Panamá, nos siguen de Israel, nos siguen de España, por supuesto, de Barcelona, de Madrid. Bueno, o sea, y por supuesto acá hay gente que está feliz, es decir, queremos otra entrevista, queremos más a Mario. Mario, Dios quiera puedas llegar, venir algún día a Venezuela. Si Dios quiere, si Dios Es quiere. mi sueño. Mira, Mario, tengo una pregunta, varias preguntas rapidito, porque ya el tiempo va pasando. Mira, una pregunta absurda, pero la hago. ¿Existió realmente Jesús? Imagínate. Tengo otra pregunta, dice, ¿dónde estuvo, o sea, dónde estuvo Jesús desde que nació? Porque hay como que un periodo oculto hasta los 30 años. Es decir, la gente se pregunta porque digamos que el Nuevo Testamento pues no indica qué pasó con Jesús en esa época, ¿no? Y tengo otra pregunta también muy interesante, si se podría explicar desde la mística hebrea sobre la misma potencia energética de Nahash, serpiente, y Mashiach, Mesías. Ok, mira, voy a comenzar con la segunda pregunta, después te voy a volver a que me repitas las demás porque me voy a perder, Ok, ok. porque la segunda pregunta para mí es clave. Bueno, la primera, decir que Jesús no existió, es decir que Abraham no existió, Moisés no existió, no quiero entrar ahí porque no salimos nunca. Para mí, indudablemente, Yeshua de Nazaret existió, no solamente porque lo digan los evangelios, no solamente porque lo digan los apócrifos, sino porque indudablemente un rabino de estas características, con el conocimiento, es un rabino del siglo I claramente. Los debates son del siglo I, las enseñanzas son de un rabino que conocía la tradición del siglo I y II antes de Cristo. A mí no me queda duda de su existencia. Ahora, la cuestión, yo creo que aquí, digamos, con respecto a cómo sigue esta historia. Es decir, cómo sigue esta historia, eh, a ver, ¿en qué sentido? Yo quiero tratar de ordenar esto, porque primero que todo, claro, hay mucha fantasía en todo esto. Hay gente que dice que Jesús se fue a la India, que se Ujú. fue a Cachemira, que se fue aquí, se fue allí. Yo lo que pienso es que en el periodo que va de los 12 años a los 30, que es el periodo que no se conoce, porque antes de los 12 se conoce, Ok, en los evangelios apócrifos aparece Jesús con 5 años, con 6 años, ok. con 7 años, con 10 años, hasta que se pierde en el templo con 12 años, porque hay un debate con los doctores, que seguramente coincidiría con lo que se llama el bar mitzvah dentro del mundo judío, que es la lectura de la Torá. Exactamente, La pregunta exactamente. sería, ¿qué pasa de Jesús de los 12 hasta los 33? ¿Por qué digo hasta los 33? Porque todos coinciden los historiadores que Jesús murió en los 36, no en los 33. ¿Ok? Porque Jesús nació en el 6 antes de Cristo y murió en el 30, con lo cual tuvo que haber muerto a los 35 o 36 años. Después podemos explicar, si quieres, por qué motivo es a partir del 6 antes de Cristo, cuando se supone que es el 0. Ok, Pero el nacimiento de él se dio en el censo de Herodes, y el censo de Herodes fue en el 6 antes de Cristo, con lo cual Jesús tuvo que nacer entre el 5 y el 6 antes de Cristo aproximadamente, y muerto en abril del 30, con lo cual tuvo que haber muerto con 35 o 36 años ok. aproximadamente. ¿Qué pasó entre Yeshua de 12 a los 33, 34? Porque la prédica de él es de 1 año y medio, máximo 2. Quiere decir que la prédica de él fue entre los 34 y 36 o entre los 33 y 35, en líneas generales. Estaríamos hablando de un periodo muy largo, de 12 a 33, Sí, o de 12 a 32. Estamos hablando de 20 años donde no sabemos nada de él. Ahí empiezan las especulaciones. Mi particular percepción es que estuvo encerrado estudiando, y mucho, pero no encerrado en solitario, sino en todos los grupos. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los fariseos de la línea de Shammai, puede argumentar. Cuando aparecen, tiene un nivel de argumentación que solamente alguien que haya estudiado mucho puede tener este nivel de argumentación. Pudo haber pasado un tiempo con los esenios, y hay pruebas de que él tenía muchas ideas que provenían de los esenios. Por ejemplo, cuando aparece el joven rico, que le dice, bueno, yo quiero ser perfecto, y él le dice, dale todo tu dinero a los pobres, los fariseos solamente proclamaban el 10%, es decir, el diezmo.
como lo que había que entregar al templo. Solamente los esenios planteaban que se tenía que dar el 100% a los pobres. Cuando Jesús le dice al joven rico que para ser perfecto tenía que entregar el 100% a los pobres, queda claro que Jesús tuvo que haber estudiado con los esenios o haber participado de grupos esenios durante un tiempo también, en ese periodo que no conocemos, qué es lo que sucedió con él. Por otra parte, él también es apocalíptico. Él cree que está como viviendo un poco el fin del mundo. En este sentido, judíos como Pablo estaban en esa misma línea. Y los esenios tenían una obra que se descubrió entre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que se llama La lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, que es una lucha entre Gog y Magog, como aparece en el Apocalipsis de Juan, que tiene mucho de cábala y mucho de esenio, esa obra del Apocalipsis, porque tiene las 7 trompetas, tiene los 144.000. Si alguien quiere estudiar cábala, un libro de cábala es el Apocalipsis, que está en el mal llamado Nuevo Testamento. Claro, y eso es fundamentalmente de los esenios. Los esenios eran los que traían esos temas en esa época. Estos temas secretos, pero eran dualistas. Ellos creían en la lucha final del bien y del mal, entre Gog y Magog, como dice el texto del Apocalipsis, como también dice la tradición judía, que también habla de Gog y Magog, y Jesús cree que él está viviendo el final del tiempo, es decir, la lucha final entre el bien y entre el mal, con lo cual en esto también se acerca a los grupos esenios. Es decir, los esenios, a diferencia de lo que nosotros tratamos de percibir de ellos hoy, que hay toda una cuestión como romántica de los esenios, eran muy rigurosos, eran como los ultraortodoxos de la época. Sí. Entonces, estar con los esenios implicaba no una vida hippie tipo California. No. Estar con los esenios implicaba una vida ascética de mucha rigurosidad. Y por decían que eran célibes, decían que eran célibes o no. Hay muchos debates, porque hay muchos que estaban casados. No todos eran célibes. El celibato tiene todo un problema dentro del mundo judío porque por la Torá no está permitido el celibato permanente. Está la ley del nazareato, que el nazareato es un celibato de 40 días que se puede extender a 120, a 2 veces de 40. Pero no hay como un celibato en forma permanente. Entonces, aquí la cuestión, más allá de la cuestión del celibato, volviendo al tema de las ideas de él en esos 20 años, que tú me preguntabas, yo estoy seguro que él estudió con fariseos de todas las líneas, porque él podía argumentar y contraargumentar, él tenía muchísima cantidad de argumentación, y que seguramente le venía también de pequeño, es decir, podríamos llamar a Yeshua una persona que tenía algún tema de ser un superdotado, en este sentido, porque él sabía rápidamente cómo enfocar digamos, la situación. Pero te vuelvo a reiterar, el enfoque de la Torá que él tenía era un enfoque que navegaba como por arriba de la Torá en el Tikkun Olam. No entraba en el detalle, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Los fariseos critican que sus discípulos no se lavan las manos. Esto antes de comer. Esto es algo como muy curioso, porque fíjate, primera cuestión de ese momento. No le critican que él no se lavó las manos. Critican que sus discípulos no se lavaran las manos. Quiere decir que él sí cumplió con el mandamiento de lavarse las manos. Si no, los fariseos lo hubieran criticado. Hay que leer entre líneas. Pero por otra parte, fíjate que cuando le critican que sus discípulos no se lavaran las manos, es como que los fariseos quieren bajar la religión al acto exterior y Jesús seguía hablando del aumento de nivel de conciencia, no de la fórmula exterior. Entonces, claro, los fariseos venían con la idea de las fórmulas externas y él venía con el aumento de nivel de conciencia. Es decir, para Yeshua de Nazaret, como toda la tradición de la Cábala, lo más importante es la felicidad del alma, el aumento de nivel de conciencia, que el alma esté en paz. Para los religiosos, no importa que el alma esté en paz, que esté enferma, lo que importa es que observe exteriormente lo que tiene que observar según la ley formal. Entonces, claro, estaríamos hablando de que en un momento siempre hay una tensión muy grande, porque al final el místico le habla al alma de la persona a nivel individual. El religioso tiene una pretensión de control de la feligresía.
El religioso lo Son cosas que quiere es diferentes. controlar. Estamos ante dos objetivos completamente diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo mucha misericordia por los rabinos, los clérigos, los imanes. ¿Por qué? Porque tienen que organizar a la gente, tienen que organizar una comunidad. Yo no organizo ninguna comunidad, gracias a Dios. ¿Por qué motivo? Porque la persona que se encuentra en la mística apela al aumento de nivel de conciencia del alma. El trabajo es individual. Cuando la religión impone un control social. Entonces, cuando la religión impone un control social, la religión es una entidad política de control. Entonces tenemos Absolutamente. acá una tensión muy grande entre alguien Absolutamente. que quiere financiar su comunidad, tener mecenas para su comunidad, tener feligreses para su comunidad y controlar lo que piensa su comunidad. Yo no tengo comunidad, no tengo mecenas para de mi comunidad porque no tengo comunidad, no tengo que controlar a nadie porque cada uno entiendo que es responsable de su camino. Es que el místico propone desde fuera de lo comunitario el aumento de nivel de conciencia del alma y los religiosos tienen que imponer una serie de reglas a la comunidad por el cual al imponer esa serie de reglas se vuelven directrices políticas dentro de su comunidad. Entonces, estamos ante un quiebre en el sistema. Claro. Es decir, Mario, no estamos sabes la hablando cantidad de... de preguntas que tengo. No te puedes imaginar. No te puedes imaginar la Bueno, pero cantidad de no preguntas. se puede contestar tanta cantidad de preguntas en un Mario, live, vamos a pero tener que bueno, hacer una segunda parte si en Dios algún quiere, si Dios quiere. momento. Ah, Mario, mira, háblame de la resurrección, Mario, porque Mira, es un tema que Jesús resucitó al tercer día. bueno, mira, en primer lugar hay mucha gente que entiende que lo que vieron los apóstoles, lo que vio Miriam de Magdala, lo que vieron es una especie de imagen de él, el alma que se les apareció. Yo siempre he tenido la idea y todavía la sigo sosteniendo, a pesar de las críticas a mi idea, que pudo haber sobrevivido. Pero aquí el tema no es si sobrevivió o lo vieron en una imagen espiritual. La cuestión es que la gente se lo creyó. Y la pregunta es, ¿por qué los judíos del siglo I creyeron en esto? Yo creo que ahí está la cosa, ¿ok? Porque no estamos hablando solamente que se creyeron que resucitó, también estamos hablando que creyeron que no tuvo Miriam, su madre, relaciones para tenerlo. Entonces, voy a hacer un estudio comparativo. Esto está en una obra que los recomiendo, de Léon Dufour, un autor francés de la década del 30, para aquellos que lo quieran investigar, donde explica la narrativa de la Biblia hebrea y la narrativa que aparece luego en el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, tú tienes dos narrativas. Entonces, aparece la narrativa de que Yoshua nació sin intervención de un hombre. Vas al texto del Antiguo Testamento y te encuentras con que la madre de Sansón concibió sin intervención del esposo, porque un ángel de Dios vino y le dijo que iba a concebir. Es decir, que si tú analizas la narración del nacimiento de Sansón, es muy parecida a la narración del nacimiento de Yoshua. Cuando en el siglo I los judíos escuchaban la narración del nacimiento de Yoshua, se lo podían creer porque ya tenían una narración en la Biblia hebrea que coincidía con esta narración. Ahora, alguien va a decir, sí, pero nadie tuvo una narración de resurrección. Sí que tenían. Claro que tenían. Elías y Eliseo, los profetas en la Biblia hebrea, realizan resurrecciones de personas. Y Quiere decir que también los milagros, Mario, los milagros los realizan igual y quedaron, hay o sea, resurrecciones, por eso Eliseo resucita, digamos, a una niña Entonces, resurrección también hay en el Antiguo Testamento. Es decir, hay resurrecciones en la Biblia hebrea. Entonces, a lo que voy es, no vamos a debatir si resucitó o no resucitó, no me quiero meter ahí. Lo que yo digo es, los judíos del siglo I pudieron creer en la narración de una concepción sin un hombre, sí, porque tiene la misma narración en el nacimiento de la madre de Sansón. ¿Pudieron creer en que resucitó? Sí, porque hubo milagros como Eliseo de que resucitó. Con lo cual la narrativa de todo lo que pasó es una narrativa que los judíos ya veníamos leyendo. Es decir, en realidad son los judíos los que pueden creer esto, no los griegos.
les era muy difícil a los paganos creer en esto, porque no tenían antecedentes tan claros como los que existen en la Biblia hebrea. Entonces, si a mí me apuras con respecto al tema de la resurrección, yo creo que estando 1 o 2 horas en la cruz, porque no estuvo más, y en Shabbat sus discípulos lo quisieron bajar de la cruz, antes de que llegue el Shabbat. Tú sabes que en Shabbat, en la tradición judía, no se puede enterrar a la persona. ¿Qué es lo que quisieron hacer sus discípulos? Indudablemente bajarlo de la cruz para enterrarlo antes de que llegue el Shabbat. Y probablemente pudo haber sobrevivido. Prueba de su supervivencia que yo traigo para que mi argumento tenga alguna solidez, es una prueba que aparece en Flavio Josefo, donde Flavio Josefo le pide a Tito, que es el que está terminando con la revuelta judía y la caída de Jerusalén del año 70, que 3 amigos judíos que estaban siendo crucificados lo baje de la cruz para poder salvarlos. Y esos 3 amigos los bajaron de la cruz, 2 murieron y 1 sobrevivió. Quiere decir que en el texto de Flavio Josefo hay una persona judía que sobrevivió a la crucifixión. No sé cuánto pudo haber sobrevivido, porque quizás sobrevivió 10 días, 20 días, 40 y por infección pudo morir luego, no lo sé. Claro, claro. Pero si alguien me pregunta, ¿hay casos que de la crucifixión alguien sobrevivió? Sí, lo cita Flavio Josefo. Entonces yo traigo siempre ese argumento, cuidado que no estamos hablando de que todo el mundo moría inmediatamente, sino que probablemente algunos, y hay también como un tema muy extraño al final de la crucifixión sobre todo, donde está el soldado que le va a cortar las piernas y le frenan ahí y le dicen, no, ya murió. Y no, los romanos no hacen la prueba de la muerte final. Es algo muy raro. La muerte final de un prisionero en la cruz era quebrarle las piernas. Wow. Y lo frenan al soldado romano y le dicen, no, ya murió, no hagas la prueba. Wow. Gracias, Cecilia, por todo. Un placer enorme. Mario, gracias a ti por tanta luz, por tanta sabiduría. Te lo agradecemos en el alma. Y shalom, Mario. Shalom, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Usted también, Mario. Besos.